Muy buenas noches. 7 imputados, según el Ministerio Público, crearon una organización criminal que buscaba beneficiarse económicamente a través de empresas de carpeta, a las cuales le adjudicaron contratos millonarios, pese a que no contaban con las capacidades ni los requisitos técnicos necesarios. Las autoridades aseguran que en la contratación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, el oferente fue seleccionado antes de que el proceso de licitación fuera colgado en el portal institucional, como si se tratase de un traje a la medida. El control del sistema de monitoreo de dicha red de semáforos, dicen fiscales, era absoluto, y a esta se le sumaron múltiples cámaras colocadas en diversos sectores del Gran Santo Domingo, con logos de agencias de seguridad del Estado sin tener autorización. ¿Quiénes integran el supuesto entramado corrupto de más de 1.300 millones de pesos? ¿Qué pruebas dicen tener en su contra? ¿Y cómo se montó un sistema de cámaras sin que ninguna autoridad cuestionara quién las monitoreaba? Más de media docena de allanamientos simultáneos en la capital. Durante más de 4 horas, buscaban evidencias y pistas sobre el caso de la red semafórica del Gran Santo Domingo, terminando con el arresto de 7 implicados que finalmente llegaron al Palacio de Justicia pasadas las 2 de la mañana del jueves. Bajo el mando de Transcorp Latam, los acusados, dice el Ministerio Público, habrían creado una compleja red de espionaje satelital, hecho extracciones ilegales de informaciones telefónicas y colocado drones en lugares estratégicos de la ciudad para hacer videovigilancia para uso ilícito, culminando con el ataque a infraestructuras críticas del Estado, causando un caos en el tránsito. Los señalamientos son parte de 25 características de lo que el Ministerio Público califica como una organización criminal con participación activa de funcionarios, exempleados y ciudadanos con historial de haber participado en hechos delictivos que habrían seleccionado al oferente del proyecto de semáforos antes de subir el proceso de licitación al portal, y dicho oferente alegadamente participó en la elaboración del pliego de condiciones, el cual se estuvo trabajando en su empresa para hacer un traje a la medida. Jochi Gómez, propietario de Transcorp Latam; Hugo Veras, exdirector del Intran; Frank Díaz Warden, coordinador del despacho y representante de Veras en el comité de compras; Samuel Vaquero Sepúlveda, director de tecnología; Juan Francisco Álvarez Carbucia, director administrativo y financiero, junto a Pedro Vinicio Padovani Báez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran, y Carlos José Peguero Vargas, de Transcorp Latam, habrían formado una asociación de malhechores para estafar al Estado. Supuestamente, desde la dirección ejecutiva del Intran, se orquestó una estructura de corrupción que buscaba beneficiarse económicamente a través de empresas de carpeta, a las cuales le adjudicaron contratos millonarios sin contar con las capacidades ni los requisitos técnicos necesarios. Esto fue parte de lo revelado por el informe el año pasado. Transcorp Latam había sido registrada en el ONAPI en junio de 2022, apenas 8 meses antes de la publicación de la licitación, con el alemán Jörg Brinkmeyer como titular, y en julio ante la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Brinkmeyer también aparecía en las empresas de carpeta creadas en Estados Unidos, ambas accionistas de Transcorp Latam. El Ministerio Público dice que las rúbricas de Brinkmeyer en distintos documentos no se corresponden ni guardan relación gráfica con la firma y rasgos caligráficos.
En otras palabras, robaron y usaron la identidad de personas físicas y jurídicas para participar en el proceso de licitación fraudulento. La usurpación igualmente habría ocurrido con una carta supuestamente firmada por Michael Moritz de TransCore LP en Estados Unidos y certificación jurada de Econolite. Moritz y Brinkmeyer ahora forman parte de los 53 testigos que presentará el Ministerio Público. Hugo Veras, según la solicitud de medida de coerción, dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas que no contaban con las capacidades técnicas requeridas, señalando además la solicitud de medida de coerción que fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado. Desde mucho antes de que se produjeran las últimas actuaciones del Ministerio Público, nosotros estábamos dispuestos y queríamos que el Ministerio Público interrogara al señor Hugo Vera y todavía eso no ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido fue un arresto ilegal, violaron inclusive hasta la propia orden de arresto. Apelando a tecnicismos legales, Luis Rivas, uno de los abogados defensores de Veras, defiende a su cliente. En el ordinal tercero, la orden de arresto dice que desde ese momento había que leerle los derechos y de darle la oportunidad que se asistiera de un abogado, y eso se lo negaron. El Código Procesal Penal establece que cuando en el momento de la ejecución del arresto se produce esa ejecución de arresto en violación a la ley, procede la libertad inmediata. No lo digo yo. La consecuencia es la libertad inmediata. Eso es lo que dice el Código. La estrategia de Laura Costa, también abogada de Veras, parece ir en la misma dirección. Ustedes me están dando pie a mí a que pida la libertad inmediata porque ustedes le violaron un derecho. Entonces no soy yo que me lo invento. De acuerdo con los fiscales, José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, a través de su empresa Aurix, controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia. Además, utilizó a TransCore Latam y Decolor SRL para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos. De igual forma, dicen, es el responsable principal del sabotaje a la red semafórica, ocurrido a finales de agosto en el Gran Santo Domingo, así como de actos de terrorismo en contra de infraestructuras críticas del Estado. Presentan como prueba una captura de un chat donde Gómez habría informado a sus técnicos principales el 27 de agosto, se cancelan todos los soportes a Intran, sin excepción. Imprimir este chat completo para pasárselo a Pedro Padovani mañana, que se lo entregará a los abogados. Salgamos de este grupo luego de leer el mensaje. El Ministerio Público puede alegar lo que entienda, ¿entiende? Pero una cosa es alegar y otra es probar. Es decir, ellos tratarán de hacer su trabajo y nosotros haremos el nuestro. Carlos Olivares integra la barra de la defensa de Gómez. Nosotros le podemos decir a ustedes de que nuestro representante, el señor Jochi Gómez, no tiene nada que ver con la imputación que le están haciendo de terrorismo y las otras las vamos a ir desmontando con derecho en los tribunales. ¿Por qué el abogado, uno de los abogados de Jochi Gómez se enfoca en eso? Porque realmente la sanción más férrea son por los delitos específicamente de sabotaje. Lady Blanco es miembro de Participación Ciudadana. Porque una cosa es el tema de la corrupción, o sea, del contrato, que a todas luces parece ser que es un contrato lesivo para el Estado Dominicano con indicios de corrupción. Pero el sabotaje tiene otra tipología, tiene otra naturaleza. Lo que estamos haciendo es depurando las declaraciones de Jochi para establecer su total irresponsabilidad de los presupuestos criminosos de los cuales se le está investigando, específicamente con el tema del apagón semafórico. Al margen de eso, hay documentos, hay elementos de convicción que él está entregando para que el Ministerio Público antes que nada lo constate, en principio, para demostrar que está hablando la verdad. Carlos Balcácer, igualmente abogado de Gómez,
asegura que su cliente, durante 3 días de interrogatorios, intentaba explicar los hechos plasmados en la orden de arresto. El cuerpo de esa instancia está siendo ahora mismo aclarada punto por Jochi Gómez, en procura de que se cambie el criterio del Ministerio Público en cuanto a él. En solo minutos, de que acusan a los demás arrestados, algunos que defendieron el proyecto a capa y espada ante las cámaras de El Informe, cuando denunciamos las primeras irregularidades en mayo del año pasado. La licitación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, según narran las autoridades, sería un traje a la medida, con Frank Díaz Warden, jefe del despacho del exdirector del Intrant, y su representante ante el comité de compras, supuestamente participando activamente en la adjudicación irregular de contratos, asegurando que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas a la estructura corrupta. Los fiscales sostienen que su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los investigados. Para nosotros fue una sorpresa la forma en que hicieron los allanamientos no, pero sí los arrestos, porque todos habían sido llamados a declarar a Procuraduría en varias ocasiones y todos habían ido. De hecho, a uno de ellos en una declaración fue que lo dejaron ahí. Nolasco Rivas, abogado defensor de Díaz Warden, considera que los imputados tienen arraigo suficiente para esperar el proceso en libertad. La prisión preventiva debería de ser, como dicen las leyes, una excepción, pero se sabe que el Ministerio Público generalmente eso es lo que pide. Sobre el entonces director administrativo y financiero del Intrant, Juan Francisco Álvarez, los fiscales dicen, emitió una certificación falsa en la que afirmaba que la institución contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar el proceso de licitación. Sin embargo, los fondos no fueron solicitados hasta mayo de 2023 y no se recibieron hasta julio, lo que demuestra que el proceso se inició sin contar con la debida apropiación de fondos y así la falsedad de contenido. Al exfuncionario también le atribuyen la desviación de fondos para la estructura a través de una nómina de supuestos jornaleros, línea de investigación que se encuentra bajo auditoría. Como encargado de la red semafórica y videovigilancia del Gran Santo Domingo, el entonces director de tecnología del Intrant, Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, fue a los ojos de los investigadores pieza clave en la coordinación técnica del fraude. La acusación dice además que este facilitó el control de estos sistemas a Transcor Latam, empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos y adoptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a las empresas del entramado. Añade que Vaquero falsificó el contenido de una certificación en donde declaraba que Intrant había recibido de forma completa los bienes y servicios de Transcor Latam, esto a fines de que le desembolsaran el pago. Primero tú tienes el cambio de todos los reguladores semafóricos, el cambio de los cuerpos semafóricos, las instalaciones de las cámaras de detección de tráfico, la instalación de la red de comunicaciones de los equipos y también cámaras de video para ayudar a las intersecciones, porque la detección de tráfico no te da video, pero muchas veces tú puedes estar mandando un plan de tráfico a una intersección y tú no estás viendo que hay un DGC en la esquina, pero hay un proceso. Entrevistado por El Informe en mayo de 2023, Vaquero detallaba las bondades del proyecto. Sin embargo, el Ministerio Público revela en su investigación que el pliego de condiciones fue cambiado y no todo ocurrió como fue vendido. Uno de los cambios más trascendentales, dicen las autoridades, fue lo relativo a la descripción del servicio a contratar, pues en el segundo punto del pliego original incluía la readecuación de la red semafórica existente,
lo cual fue eliminado en la enmienda. Otra de las modificaciones al pliego de condiciones fue la contabilidad de las cámaras PTZ a instalar en las intercepciones, eliminando la referencia al listado de intercepciones, dejándolo en la enmienda a criterio del adjudicado, según las autoridades, siendo esto muy conveniente, pues permitía la instalación de las cámaras en los lugares que así lo determine Jochi Gómez. Las enmiendas en el pliego para favorecer a Transcorp Latam también incluirían los reguladores semafóricos, que se cambió la cantidad de salida. En el pliego original se pedían 32 para grupos semafóricos, en la enmienda 16. Sin embargo, dicen los fiscales, esto tampoco influyó en la reducción del precio del proyecto. Hasta el tiempo de experiencia que debía tener la empresa adjudicataria fue cambiado. En el pliego original se exigía 15 años como experiencia mínima, lo cual fue luego reducido a un mínimo de 1 año. Lo mismo habría ocurrido en lo relacionado a controladores, en donde en el pliego original se exigía un mínimo de 15.000 controladores a nivel mundial, lo que fue reducido a un mínimo de 1 controlador a nivel mundial. También en la cantidad de intersecciones desplegadas, lo cual fue reducido de un mínimo de 40.000 a 1 como mínimo. Las inconformidades con el proceso de licitación llegaron hasta el Intran de manos de la compañía ESC Group, quien impugnó el pliego de condiciones y en mayo de 2023 así lo confirmó el informe. Cuando vimos el pliego de condiciones igualmente nos dimos cuenta de que está totalmente dirigida en la parte técnica. Nos basamos en las necesidades básicas que tenía el proyecto. ¿Cuántas intersecciones vamos a instalar? ¿Qué tecnología necesitamos manejar? ¿Cómo se debe de operar? Y en términos de mantenimiento, ¿cómo iba a ser ese mantenimiento a largo plazo? Las exigencias que están dentro de ese pliego responden exclusivamente a las necesidades del proyecto. En entrevista con el informe en 2023, la ahora testigo del Ministerio Público, Stephanie Gutiérrez, perito técnico y de infraestructura del proyecto, lo defendió a capa y espada. Sin embargo, las autoridades dicen que en la evaluación técnica realizada por los peritos se pudo evidenciar el control pleno de Vaquero Sepúlveda sobre el proceso, especificando que el mismo no se reunía con los demás peritos ni aceptaba los cambios que sugerían Stephanie Gutiérrez Núñez o Giovanna Leticia Matos Fabián, pues su interés era evitar la descalificación de Transcorp Latam. Otro que defendió las enmiendas ante las cámaras del informe fue el entonces director jurídico del Intran, Phileas Pencosme. Con relación a las enmiendas que se realizaron, se puede demostrar de manera correcta que no está dirigido a ningún oferente. Y una respuesta más tajante de eso es que dentro del proceso participaron 2 oferentes. Poco más de 1 año después, Pencosme ofrece a las autoridades otra versión. Según consta en la solicitud de medidas de coerción, Pencosme habría sido convocado a una reunión previa para analizar el pliego de condiciones en las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Intran, en donde además estuvieron presentes Veras, Vaquero Sepúlveda y Díaz Warden. Al llegar a dicha reunión, el pliego estaba elaborado y se limitaron a la búsqueda de correcciones de tipo ortográfico, técnico y jurídico. La referida reunión, dicen las autoridades, quedó inconclusa, pues faltaban determinar unas cuestiones técnicas. Sin embargo, Pencosme Pérez nunca volvió a ser convocado, ni le hablaron del tema hasta presentarlo en el Comité de Compras, donde fue firmado. El Ministerio Público establece que el 16 de febrero de 2023, el director jurídico Phileas Pencosme emitió un dictamen jurídico del pliego de condiciones en el que estableció su total conformidad con el contenido de este. Sin embargo, en realidad es que simplemente lo firmó porque le fue exigido por la dirección ejecutiva. Pencosme no había tenido la oportunidad, según fiscales,
de revisar la versión final del mismo, ni de consultar si habían incluido las observaciones realizadas. Lo mismo habría ocurrido con Marta Morillo, encargada de libre acceso a la información pública y miembro del Comité de Compras y Contrataciones, ahora convertida en testigo, quien firmó esta acta, pero no se reunió con el comité ni observó nunca el pliego de condiciones, sino que le llevaron el acta a su oficina y la firmó. Según la solicitud de medida de coerción, el referido pliego de condiciones fue elaborado a la medida de Transcorp Latam en las instalaciones de la empresa Aurix, en una reunión dirigida por Jochi Gómez, y de ahí fue llevado hacia el Intran por Hugo Veras y Díaz Warden. Ustedes son testigos de que eso es lo que dicen siempre. Los blindajes van desmoronándose a través del camino. Estas son las acusaciones más interesantes. Se van desinflando y ustedes verán el martes cómo se irán desinflando. Esas 245 pruebas, ustedes verán que no dicen absolutamente nada. A Carlos José Peguero Vargas, otro de los imputados, se le acusa de ser, junto a Gómez, responsable de movilizar fondos a través de Improsol SRL, desviando el dinero adjudicado a Transcorp Latam. Se le atribuye ser el encargado de los asuntos técnicos informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de Gómez. De Pedro Vinicio Padovani Báez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran y ahora gerente de Transcorp Latam, los investigadores dicen que es socio de Gómez y fue clave en el manejo y supervisión del Centro de Control de Tráfico. Tras renunciar a su cargo, colaboró de manera directa con las actividades fraudulentas de Transcorp Latam y tuvo participación directa en el fraude de la licitación de la red semafórica, según detallan fiscales. El director de compras y contrataciones te llama, te informa, te dice, fue hasta público. Y él dice, hemos acogido, entendemos que sí, vamos a acoger todas las recomendaciones que dice la Dirección de Compras y Contrataciones. Y al otro día, tú dices que no, y firma el contrato, y adjudica la obra. Cuando te están diciendo, te lo dijo la Dirección de Compras y Contrataciones, te suspendió el contrato, te lo suspendió, pero te lo dice el DNI. En mayo del año pasado, el director del DNI, Luis Soto, mediante una misiva, le expresó al exdirector del Intran, antes de que se firmara el contrato con Transcorp Latam, que un eventual fallo, manipulación o intrusión no autorizada a estos sistemas podría acarrear serias consecuencias para la seguridad pública. Le pedía evaluar aspectos como garantizar que la información generada por esta plataforma sea manejada bajo la más estricta confidencialidad, siendo esta custodiada de manera única por el Estado, por considerarse sensitiva para la seguridad nacional. Igualmente, asegurar la interoperabilidad de acceso a dicha información por parte de los organismos vinculados a la seguridad pública y ciudadana, tales como el DNI. ¿Quién es el primer coactor y facilitador de este contrato? El director de la institución, que en este caso es el señor Hugo Veras. Entonces, lamentablemente, a él no puede alegar que tenía desconocimiento, porque más conocimiento del que se le fue alertando constantemente, pues no puedo realmente decir que no lo sabe. Cuando regresemos, un sistema de cámaras con logos de la policía montado de forma paralela a la red semafórica, pero que nadie parece saber a dónde monitorean las imágenes. Cámaras como estas, detectadas desde junio por el informe y ubicadas en diversos puntos de la capital, montadas en postes de electricidad, pero para las que ninguna institución daba respuesta en ese momento, también forman parte de los señalamientos. Los equipos cuentan con logos de la policía, la Dirección Central de Investigación y Aurix, empresa propiedad de Jochi Gómez, dedicada a la investigación e inteligencia privada, que contaba, según fiscales, con un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Defensa,
desde junio de 2020, establecido durante el periodo de transición del pasado gobierno, pero sin tener contrato registrado en el referido ministerio ni en la Contraloría. Describen dicho acuerdo como oculto y de malas intenciones y que viola la Constitución al otorgar facultades y libertades propias de instituciones castrenses y de inteligencia a una empresa privada para un uso y abuso de información privilegiada y tratada como seguridad nacional. El MIDE dijo haber hecho la rescisión formal de esa cooperación recientemente, añadiendo que la institución nunca puso en vigencia el acuerdo. En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público asegura que pudieron confirmar que esta empresa Aurix usurpaba las atribuciones de otras diligencias de investigación, como es el caso de la policía, llegando a realizar instalaciones de equipos de video de vigilancia de forma ilegal, utilizando los logotipos de la Policía Nacional. Estábamos conscientes que existían, pero no tenemos ningún tipo de vínculo con las mismas, porque de hecho, en una ocasión, unas juntas de vecinos llevaron una de estas, de uno de estos equipos a una dotación pensando que era nuestra. No es nuestra, es de la empresa a la cual usted hace referencia. Le mostramos las imágenes al vocero de la policía, Diego Pesqueira, quien dijo que la institución desconoce el fin de lo grabado por esos equipos. La Policía Nacional no tiene acceso a las imágenes que pudieron haber captado estas cámaras. No tenemos ningún vínculo con dicha empresa, ni que sea de nuestro conocimiento se han utilizado. Se indagó y ciertamente se pudo comprobar que pertenecían a dicha empresa, que está en un proceso investigativo que ya es de conocimiento público y obviamente que se está a la espera de que esa investigación tome su curso. Y precisamente esas son de las cosas que está investigando el Ministerio Público y que nosotros, por respetar esta investigación, no podemos dar detalles porque primero lo desconocemos y es una fase secreta también de los fiscales que están a cargo de la misma. Dirigimos nuestras preguntas al Ministerio de Defensa, indagando si estaban conectadas al C5I. Por escrito dijeron, las Fuerzas Armadas no comparten con fuentes y canales privados la información que producen y procesan sobre asuntos relacionados con la seguridad nacional. Recibimos información de organismos estatales y aprovechamos toda información de valor disponible, previa verificación de su calidad y pertenencia, antes de ser utilizada en nuestros reportes y análisis. Al regresar hace 2 semanas a las 10 ubicaciones en donde encontramos las cámaras inicialmente en Cristo Rey y en el Caliche de la capital, nos llevamos una sorpresa. Los logos habían desaparecido. Según el Ministerio Público, Transcorp Latam vinculó el sistema semafórico y de videovigilancia del Gran Santo Domingo a los sistemas del Centro de Monitoreo y Control de la empresa Aurix. Allí, según fotografías tomadas durante el allanamiento, habría por lo menos 4 docenas de las cámaras encontradas por el informe en la calle, un centro de monitoreo y una pared con los logos de diversas instituciones castrenses. Es en la misma sede de Aurix, en la calle Gustavo Mejía Ricard, oficinas que ostentan en grande las insignias del Ministerio de Defensa, donde las autoridades dicen haber encontrado evidencias vinculantes con actividades de inteligencia ilegales realizadas por los imputados. La solicitud de medida de coerción detalla que recopilaron 9 extensos listados de equipos de Internet inalámbrica, software de transferencia de datos, también listas de equipos de controladores semafóricos, cámaras de recolección de datos de tráfico, drones y hangares. Además, aseguran haber confiscado una caja de cartón con una hoja naranja pegada con el manuscrito ultrasecreto Proyecto Presidencia LAC,
con un logo rojo con el timbrado Intelligence Analytics, en español, analíticas de inteligencia, conteniendo 52 placas de vehículos de diferentes enumeraciones y colores, algunas de las cuales aparecen en esta fotografía. Dentro del acuerdo con el MIDE, Aurix debía suministrar la cooperación de carácter público o privado respecto de todos los perfiles de entes físicos o jurídicos que en el marco de una investigación arrojasen un nivel de riesgo, facilitar la cooperación con el uso de software de detención de riesgo o amenazas, recopilar y transferir las cooperaciones de los perfiles físicos y jurídicos. Además, autorizaba el uso del logo y de la empresa en las instalaciones del Ministerio de Defensa. La institución, de su lado, coordinaría los permisos o licencias necesarias para las operaciones de Aurix, proveería la cooperación necesaria para el desempeño de su labor de investigación y apoyaría los planes de asistencia tecnológica y transferencia de datos. Vamos a esperar la entrevista con la magistrada y luego yo le doy las informaciones. Muchas gracias. El Ministerio Público asegura que otras pruebas de las actividades de inteligencia y seguimiento que realizaba Gómez Canaán incluyen una lista encontrada en un vehículo vinculado a él, con los nombres de por lo menos 3 jueces y otros funcionarios del sistema judicial. Igualmente dicen haber encontrado durante el allanamiento en su apartamento 2 copias de comunicaciones internas de la PEPCA a la Contraloría General, lo que evidencia, según fiscales, que él mismo monitoreaba e intervenía en las diligencias investigativas que llevaba a cabo el Ministerio Público, lo que justifica la necesidad de la medida de coerción. El Ministerio Público también dice haberle ocupado a Jochi Gómez la comunicación del DNI de mayo del año pasado, dirigida a Hugo Veras, lo que fiscales aseguran demuestra que el exdirector del Intran mantenía en conocimiento a Gómez de las incidencias que ocurrían en esa institución. La audiencia, por cierto, de medida de coerción está pautada para este martes en la tarde. En breve, querer es poder a la hora de demostrar que una discapacidad no define a la persona y no es limitante para alcanzar sus metas. La historia de Marx Cava, que padece de parálisis cerebral, cuando regresemos.